Siempre hay que poner manos en la obra, porque la obra no se detiene. Te invito a que vayas conmigo, disfrutes esta predicación basada en Nehemías capítulo 6, versículo 1 hasta el versículo 17. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas de las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal, y les envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir. ¿Por qué cesaría la obra dejando yo para ir a vosotros? Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según estas palabras, de ser tú su rey. Y que has puesto profetas para que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo: se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Elaía, hijo de Mehatabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunamos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida. No entraré. Versículo 12. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre, con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y Sanballat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados. Y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos. Porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Zacarías, hijo de Ará, y Johanán su hijo había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le refería mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarle. Señor, te adoramos, te damos gracias. Cuán grande eres, Señor. La obra en tus manos continuará, Señor.
La obra en tus manos debe llegar hasta el fin. Nos vemos indetenibles, oh Señor, en el proceso de la continuidad de la obra de Dios en nuestras vidas. Por tanto, Señor Jesús, por tanto, Padre amado, la obra no se detiene. Te damos las gracias por lo que has hecho en nosotros, por lo que continuarás haciendo, por tu palabra, por tu amor. Oramos que esta palabra cumpla un propósito grande en nosotros para la grandeza del reino de los cielos. Amén y amén. Gloria a Dios. Sanbalat y Tobías estaban desesperados al ver que la obra de reconstrucción que llevaba a cabo Nehemías por los muros de Jerusalén avanzaban a pasos agigantados. Ya el muro de la ciudad estaba casi terminado. Sus esfuerzos por detener la construcción del mismo estaban fracasando. En este punto es el segundo intento que tienen de detener a Nehemías, pero ya se había levantado el muro, gracias a Dios. Por tanto, los ataques eran directamente al carácter de Nehemías. Si lograban asustar, eliminar, amedrentar a Nehemías, destruyendo su credibilidad frente al pueblo, los podría desanimar y sobre todo poner fin a su esfuerzo. Siempre, mis amigos, mis hermanos, los ataques personales hieren, y más cuando la crítica es injustificada. Hay circunstancias en que lo fácil es desesperarse. Hay circunstancias en las que podemos perder el entusiasmo y la pasión en el servicio que estamos ejecutando ante nuestro Dios. Ninguno de nosotros puede decir que está exento de recibir ataques que sean personales, y ataques estos que pueden tentar realmente para que se detenga la obra de Dios en nuestros corazones. Ahora, empeñémonos a hacer la obra de Dios, empeñémonos en seguir adelante en contra de todo opositor que se levante contra nosotros. Nehemías precisamente enfrentó y venció los ataques contra su carácter, porque no le dio crédito a quienes se oponían. Aquí podemos escuchar de varios enemigos que tenían Nehemías y se oponían contra él y agitaban para que Nehemías no pudiera terminar el mismo. Pero él se enfocó en la asignación que tenía de Dios. No fue la gente la que le llamó a realizar esa labor, sino Dios. Así espero estarle hablando a personas que hacen las cosas porque son temerosos y porque saben que Dios está pendiente de todo lo que estás haciendo, y que tú estés edificando muros, levantando peldaños para la obra del Señor. Yo quiero entonces dejar en tu mente 3 maneras de cómo Nehemías respondió a los ataques que pretendían restarle credibilidad a él, que querían infundirle miedo y que querían impulsarle para que renunciara a su llamado. ¿Te has encontrado así? Me imagino que sí, todos nos hemos encontrado así en un momento. Lo primero que tenemos que ver es que Nehemías vivió la envidia de sus opositores, que querían sacarlo con engaños del lugar asignado por Dios. Estos opositores intentaban en varias ocasiones atacar para que él desmayara. Y antes de este punto de él verse a ellos frente al engaño que querían hacer, recordemos que ellos fracasaron en Nehemías capítulo 4 versículo 13, cuando querían impedir que culminara con éxito a través de una acción militar abierta que se levantó contra él. Esto es lo que dice la palabra. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas, con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles, a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas,
por vuestras mujeres y por vuestras casas. Esto quedó bien fresco en el capítulo 6. Lo que queda precisamente es ver esto que está diciendo el 1. Oyó Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo, ¿verdad? No quedaba nada en el portillo, y Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunamos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Como ellos no pudieron de esta manera, decidieron vencerlo mediante engaños. La batalla militar abierta no pudo, la manera es el engaño. Dice aquí la palabra que los instaron al campo de Ono, y este quedaba aproximadamente a unos 27 kilómetros de Jerusalén. Estamos hablando que los muros que estaba levantando Nehemías eran los muros de Jerusalén. Pero la pregunta que debemos hacernos es cómo reaccionamos cuando nos pasan estas cosas. Cuando viene una fuerte oposición a través de engaño, alguien quiere truquear, alguien quiere hacer algo indebido contra la obra que Dios nos ha mandado a terminar. Quiero en esta predicación resaltar la reacción de Nehemías en las diferentes ocasiones que sufre este tipo de ataques. En el versículo 3 dice: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejando yo para ir a vosotros. Esta reacción de Nehemías fue determinante, fue contundente. 4 veces le invitaron y 4 veces le dijo la misma respuesta. Yo estoy haciendo una gran obra, yo no puedo dejar de hacer lo que estoy haciendo para ir con ustedes. Versículo 4 dice que enviaron a él con el mismo asunto hasta 4 veces, y él les respondió de la misma manera. Entonces Sanballat envió a su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano. Mis amigos, aun cuando la tarea pueda parecer insignificante para toda la gente que nos rodea, el concepto nuestro debe ser el mismo de Nehemías. Yo hago una obra grande. Para Dios no hay obras pequeñas. Para Dios todas las obras que nos envía a nosotros a realizar son obras muy importantes, son obras grandes. Debemos tener una visión clara de la grandeza de la obra a la cual Dios nos llamó. La trascendencia de lo que hacemos no lo determina la opinión de terceras personas, sino la intencionalidad con que hacemos las cosas y el compromiso con la asignación que Dios puso en nuestras manos. Él no se dejó distraer por amigo o enemigo. Está diciendo aquí en el versículo 13, en la parte B: si yo fuera a reunirme con ustedes, el trabajo se detendría. ¡Wow! Dios mío. Simplemente él se empeñó en terminar la obra. Nehemías no permitió que una propuesta personal obstaculizara la obra que hacía. Al mismo tiempo, al no ir, evitó el daño que planeaban hacerle sus opositores. Para que el propósito de Dios se realice con éxito en nuestras vidas, es imprescindible unir fe y una visión clara de lo que Dios quiere. Podemos resumir que esto fue una tentación de distracción para él, lo que narra estos versículos del 1 hasta el 4. El engaño vino para hacer una distracción contra él. El propósito era hacerle daño a Nehemías, y la respuesta de Nehemías, no podíamos esperar menos de ahí, era no. Tenía la visión correcta en sus prioridades. Ahora, la palabra nos hace entender, en segundo lugar, que Nehemías sufrió insultos por medio de falsos rumores que desacreditaban su carácter o su integridad. Y esto es lo que dice los versículos 5 y 6, ¿verdad? Sanballat había enviado a su criado y lo envió para decirle lo mismo por 5ª vez. Y tenía una carta abierta en su mano, y en esta estaba escrito: se ha oído entre las naciones y Gasmu que tú y los judíos piensan rebelarse
y que por eso edificarás tú el muro con la mira según estas palabras, porque tú quieres ser rey. Una carta abierta sugería que la información que contenía era de dominio público. Es decir, eso es lo que se pensaba, pero la misma estaba llena de acusaciones, de difamaciones contra Nehemías y su pueblo. Se dice, cuando uno oye se dice, esa es una de las principales armas que el diablo utiliza, que el enemigo utiliza. Dicen por ahí, he oído que dijeron, son frases por lo que generalmente preceden todos los chismes y todas las mentiras. Es decir, ellos quisieron sembrar la duda de la integridad de Nehemías. Ellos querían difamarle en medio del pueblo. Y sobre todo, los verdaderos motivos e intenciones del liderazgo de Nehemías, querían ellos cambiarlo. Le acusaron como sus detractores y le acusaron a él de levantar una rebelión y de apoyarse en falsos profetas para proclamarse rey de los judíos y rebelarse abiertamente contra el rey Artajerjes, que fue quien le dio toda la provisión, todo el permiso, y del cual Nehemías gozaba de toda la confianza de este rey. Este rey le había autorizado a él a reconstruir los muros de Jerusalén. Y aquí vemos que sus enemigos se ofrecen como si fueran amigos protectores para buscar silenciar las calumnias que ellos mismos habían inventado en contra de Nehemías. Ahora preguntémonos cómo reaccionó Nehemías a esta segunda tentación. Dice el versículo 8, entonces envié yo a decirle, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. Porque todos ellos nos amedrentaban diciendo, se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será terminada. Esto era otra cosa que decían los enemigos. Se debilitarán las manos de ellos, de Nehemías y el grupo de personas que estaba levantando el muro, y no será terminada. Ahora pues, ora Nehemías dice, oh Dios, fortalece tú mis manos. ¿Qué hacemos nosotros cuando la oposición se levanta en contra de nosotros? Entender que se está levantando, ¿verdad?, en contra de la obra de Dios. Y entender que esto puede suceder dentro y fuera de la iglesia. Pero si nosotros podemos cuidar nuestro carácter y testimonio, ¿verdad?, nosotros podemos hacer eso. Si Nehemías hubiera detenido la obra para defender su reputación, las murallas nunca se hubieran construido. Y esto es algo que nos pasa a nosotros normalmente. Esto no solamente viene a ser algo que nos distrae, es algo también que quiere atentar contra nuestro testimonio. Yo creo que debemos seguir adelante. Dios ha demostrado siempre que Él hace defensa de sus hijos. No es necesario que nosotros peleemos, a veces no es necesario que nosotros hablemos, que nosotros tengamos que defendernos. Nosotros tenemos que mantenernos enfocados en la asignación divina y Dios se encargará de todo lo demás. El engaño vino aquí con una acusación falsa. La intimidación que vino era amedrentándoles a ellos, amenazándoles, queriendo desenmascararlos supuestamente. Pero el propósito era desanimar al pueblo para que él no tuviera apoyo. La respuesta de Nehemías fue su declaración de integridad y dejar la defensa en las manos de Dios. Lo tercero es que Nehemías sufrió la traición interna. Lo incitaban a refugiarse en el templo para librarse de sus asesinos. Los versículos 10 hasta el 13 narran que él fue entonces a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Metabadael, porque él estaba encerrado, el cual le dijo, reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije, un hombre como yo ha de huir.
¿y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Y dijo, no entraré. ¿Estás escuchando la respuesta de Nehemías? Un hombre como yo ha de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? Y resolutó con sus palabras y dijo, no entraré. Dijo, entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Esta era la trampa. Esta verdadera intención era la siguiente. Dios no había enviado a Semaías, sino que Tobías y Sanballat habían utilizado esta tetra para destruir a Nehemías. Y la vía aquí era el soborno, la injuria. La idea aquí era intimidarlo, era hacerle pecar. Generalmente esa es la característica del traidor. El que es traidor se muestra como amigo, interesado en ayudar, interesado a hacer un desborde de la generosidad y de todas las lisonjas. Pero debemos recordar unas cuantas características del perfil o el perfil de un traidor. Se muestra amigo, está cerca, comparte espacios, se alimenta de ti. El amor es interesado, o sea, él te ama, te ofrece un amor a interés de que de que su interés es mayor que el amor que tiene hacia ti. Se muestra sumiso, exagera ser justo. Pero este tipo de traidores se ahorcan solos porque son unos Judas. ¿Cómo reaccionó Nehemías? Un hombre como yo no ha de huir. ¿Cómo yo entraré en el templo para salvarme la vida? Y dijo, no entraré. La versión Dios habla hoy es más entendible porque dice, pero yo le respondí, hombres como yo no huyen ni se meten en el templo para salvarse el pellejo. Yo al menos no me meteré. Nunca permitamos que los que se levantan contra nosotros, los que ofrecen oposición ante nosotros, por más fuerte que se vean, por más argumentos que tengan, la malicia que hay en ellos nos asuste. Y nos asuste tanto que nosotros decidamos huir del lugar donde Dios, en su soberanía, por su voluntad, nos ha ubicado. En esta reacción de Nehemías aprendemos algunos principios que son muy importantes para discernir la voluntad de Dios y evitar este tipo de trampas. Voy a citar algunas. Primero, el profeta decía venir en el nombre de Jehová para distraer a Nehemías de la realización de una obra que Dios mismo le había llamado a hacer. Pero lo que debes tener en cuenta es esto: Dios no entorpece su propia obra. Dios no le pone oposición a su propia obra. En un momento vinieron los discípulos y dijeron, mira, Señor, aquellos hombres, aquellas personas están reprendiendo demonios en tu nombre. Y el Señor dice, el que no es con nosotros, contra nosotros es. El que no es con nosotros desparrama. Así que déjenlo. Lo segundo es que Semaías utilizó el nombre de Dios para hacerlo desobedecer la ley de Dios. Mis hermanos, Dios no se contradice a sí mismo. Lo tercero es que esconderse en el templo era una costumbre pagana. Los judíos nunca hacían tal cosa, porque esto no se les permitía. Dios no cambia, sus principios permanecen. Si él entraba allí en aquel lugar, ellos iban a hacer que Nehemías perdiera su testimonio delante de todo el pueblo judío. Y dirían, aquel que nos está levantando el muro es un engaño, no es verdadero delante de nosotros. Este resumen de esta tentación de intimidación la podemos decir así:
utilizó el engaño ante una revelación falsa. La intimidación que se le hizo fue amenazarle de su seguridad personal, y el propósito era que él temiera, que pecara y que se desacreditara. ¿Y cómo él combatió esto? Como respuesta, él negó esconderse. Él dijo: yo no he de huir. En conclusión, debemos recordar una frase muy importante que dice: todo lo que quieres está del otro lado del miedo. Hay personas que se vieron siempre en la situación de que vencer estaba lleno de situaciones difíciles, de mucha oposición. Pero debemos recordar que Dios no detiene la obra. La tentación que Nehemías tuvo que resistir fue rendirse ante estas personas que se levantaron contra él. Sin embargo, él siguió trabajando hasta terminar el proyecto de reconstrucción del muro. Nada ni nadie lo despió. Es precisamente Nehemías ese tipo de líder que nos modela a nosotros, que nos enseña a nosotros, que nunca se echa a un lado las personas que están a su lado. Sin embargo, que se debe tener mucho cuidado con todo el que hace una oposición contra todo el que se levanta contra él. Nehemías insistió en que sus enemigos aceptaran que solamente el Señor había logrado este gran triunfo. No él, no el siervo. Se aseguró de que Dios recibiera toda la gloria. Por eso dice en los versículos 15 y 16: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Y cuando tú escuchas que la obra no se detiene, ¿te has puesto a pensar que todo se ha preparado para que tú no llegues a la iglesia, para que tú no cumplas el plan de Dios? La gente te interrumpe, la gente pone oposición, a la gente no le gusta lo que tú estás haciendo. ¿Cómo tú vas a reaccionar? Nuestra reacción ante el engaño es sumamente importante. Nuestra reacción defendiendo el reino de los cielos es sumamente importante. Nuestra reacción ante los que nos injurian, ante los que preparan esos planes para hacernos caer, es sumamente importante. La obra no se detiene. En esta hora hay una obra en tus manos que Dios ha pedido hacer. Está empolvada allí, está en una esquina, está en un lugar lejos de tu corazón, o es algo sobre el cual tú has pensado y has determinado y has dicho definitivamente: Dios está conmigo, me levantaré como Nehemías, aunque se levante Gesén, aunque se levante profetiza, aunque se levanten Tobías, aunque se levante Sanballat, la obra de Dios no se detiene en nuestras vidas. Padre, te doy las gracias en esta hora. Gracias por tu infinito amor. Gracias que podemos seguir adelante. Gracias que esta determinación, Señor, de Nehemías es un ejemplo poderoso para nosotros. Aquí, Señor, te presento a esta teleaudiencia, Señor, que están en esta hora, Señor, escuchando tu palabra de Nehemías capítulo 6. Sé con ellos, Señor. La obra empieza en sus manos, mi amigo, mi amiga y hermano, y la obra no se detendrá. Dios te bendiga.